Yo creo que es el momento de empezar por fin a comentar, a leer un poco y comentar la bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia que ha escrito el Papa Francisco, ¿no? Y que se titula Misericordiae Vultus, el rostro de la misericordia. Y comienza así, son las primeras palabras de la bula. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Bueno, pues efectivamente Dios es misericordioso desde la eternidad, ¿no? Porque ser misericordioso es parte de la esencia de Dios, del ser de Dios, ¿no? Es un atributo de Dios, la misericordia. No es una devoción, como dicen algunos, cuando se ven quedando Jesús mirando al Jesús de Santa Faustina. No es una devoción, no es una espiritualidad, no. La misericordia es parte de la esencia de Dios, ¿no? Es un atributo divino, pues como es la omnipotencia o como es la sabiduría. Entonces Dios es misericordioso por naturaleza, por la propia naturaleza de Dios, ¿no? Pero esto es así desde toda la eternidad y a lo largo de todo el Antiguo Testamento hay cantidad de manifestaciones de la misericordia de Dios, ¿no? De cómo Dios es misericordioso. Pero sí que es verdad que esa misericordia la conocíamos de alguna manera en un plan teórico, sonaba algo, se tenía una noción, en la escritura se escuchaban cosas como ese salmo precioso, ¿no? Que repetimos, es eterna su misericordia, es eterna su misericordia. O también oímos que nos dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificios. Pero realmente la misericordia de Dios, como es en realidad, la conocíamos de una manera un poco inconcreta y un poco en el aire, ¿no? Hasta que llega Jesucristo y en Él vemos lo que es la misericordia hecha carne, hecha persona, una persona concreta, un ser humano concreto, un hombre concreto, ¿no? Jesucristo es el rostro visible de la misericordia del Padre. O sea, todo ese atributo que sabemos que existe, pero no sabemos muy bien en qué consiste o de qué va, de repente lo vemos traducido, por decir de alguna manera, en palabras, en obras, en una vida, en una persona que es Jesús, ¿no? Y es muy bonito porque en este tiempo de Adviento es la misericordia de Dios la que viene a nosotros en carne. Dice la bula, en la plenitud del tiempo, Gálatas 4:4, cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él, ve al Padre. Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la misa, porque las lecturas del Adviento hablan de muchas cosas, ¿no? Pero parece que leyendo a Lucas tendríamos que quedarnos solo en Lucas, ¿no? En Lucas, la infancia, el principio, los orígenes, la concepción de Jesús, cómo sucedió todo. A ver, la Iglesia nos presenta a Lucas y los textos de Lucas, por supuesto, pero de repente hoy nos sale con la curación del paralítico y uno dice, ¿y qué tendrá que ver el paralítico con el Adviento? Pues mucho. Pero claro, de entrada, a primer golpe de vista, como que no lo pistas, ¿no? Y dices, esto no... Lo del Adviento, digo, lo del paralítico se podría leer en marzo, en agosto o en septiembre, pero no en Adviento. Tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Esto y Jesús que viene en Adviento, pues tiene muchísimo que ver, ¿no? Porque precisamente en el Evangelio de hoy, y bueno, y en la primera lectura tiene una frase que a mí me encanta, ¿no? Le he puesto en la meditación del texto de esta mañana. Es la hora del desquite de nuestro Dios. Ahora es cuando Dios, como si dijéramos, se remanga y dice, me toca. Ahora me toca a mí y os vais a enterar, ¿no? No de lo que vale un peine, se lo daría más, sino de cómo os quiero, ¿no? Y de cómo es mi misericordia. Es la hora de mi desquite, la hora de mi venganza, ¿no? Entonces viene Dios a enseñarnos, a mostrarnos en su Hijo cómo es su misericordia. Se desquita. O sea, todas las ganas que tenía de enseñárnoslo y de contárnoslo
se las cobra todas juntas en el Hijo, ¿no? Nace su Hijo y en su Hijo nos enseña, pues sencillamente, cómo nos quiere, y no solo cómo nos quiere, sino cómo está dispuesto a perdonarnos siempre, cómo de verdad es eterna su misericordia. ¿Y cómo se desquita a Dios? Pues Dios se desquita de la siguiente manera: curando, sanando, perdonando, resucitando muertos, calmando todos los pesares, enjugando todas las lágrimas, anunciando en definitiva la consolación de Dios y la paz, ¿no? Y es la hora en que, como le dice Jesús al paralítico, levántate, ¿no? Es la hora de levantarnos de nuestro pecado que nos tiene paralizados y no nos deja movernos, nos tiene ahí postrados. Y Jesús dice, ya, levántate y empieza a andar, ¿no? Sal de tu pecado que te tenía paralizada y empieza a andar, porque tu pecado ya no existe. Yo lo he curado, ¿no? Yo lo he sanado. Y dice, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Cuál es tu camilla? Ponte en pie. Bueno, pues, pero si es que no puedo, estoy paralítico. No, ya no estás paralítico, ya estás curado, así que ponte en pie. Y toma tu camilla. ¿Y cuál es mi camilla? Pues mi camilla es ese instrumento en el que he estado postrado años y que parecía que me ayudaba, porque necesitaba la camilla, porque no podía andar, pero que en realidad lo único que hacía era tenerme anclado en mi pecado, ¿no? O sea, es que necesito la camilla. No necesitas la camilla, tira la camilla y anda, ¿no? La camilla suele ser, yo al menos lo entiendo así, ¿no? Con la luz que Dios me da, pues el lastre de todas las cosas que hemos hecho mal, ¿no? Pues mi pecado. Tu pecado es tu pecado, pero chica, tu pecado no es tu vida, es algo que está en tu vida, que ha sucedido en tu vida, que forma parte de tu vida, que no lo vamos a negar, pero está en el pasado de tu vida, no es el centro de tu vida y no dependes de tu pecado para seguir ahí, ¿no? O sea, no dependes de tu camilla para vivir, al contrario, tendrás que cargar con ella porque está ahí, es parte de ti, y mucho tiempo has estado en tu camilla, pero tú no estás destinado a vivir en la camilla, sino a vivir andando, aunque tengas que llevarte tu camilla. Pues tú no estás destinado a vivir en tu pecado, sino a vivir redimida y libre y feliz, aunque cargues con el recuerdo de ese pecado, porque está en tu vida, no es una realidad, pero no estás destinada a vivir en tu camilla, no estás destinada a vivir asentada, instalada en tu pecado. Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa, porque en una camilla y en el suelo no es tu casa, no es tu lugar, no es donde tienes que vivir, no es tu destino. Entonces, cargando con todo, pero vete a tu casa, ¿no? ¿Y cuál es mi casa? Pues mi casa es el hogar del amor y de la misericordia, ¿no? Esa es mi casa, ese es mi hogar. Y ahí tengo que ir, pero para eso me tengo que levantar. Porque tampoco se trata que me lleven en camilla. No. Hay que ponerse en pie y caminar, porque si Jesús me dice, levántate y vete a tu casa, es porque lo puedo hacer. Él nunca me pide imposible. Levántate de tu pecado y vete, ¿no? Vete a tu casa, al hogar del amor y la misericordia, que ese es el corazón de aquel que viene en carne, ¿no? Mi hogar es el corazón del Verbo que viene en carne, de Dios que viene en la carne. La carne del Hijo de Dios que viene es mi hogar. Y hacia ahí tengo que caminar levantándome de mi parálisis, ¿no? ¿Y qué son las cosas que me paralizan? Pues principalmente el pecado en todas sus manifestaciones. Y el miedo, que aunque no es pecado, iba a decir es casi pecado. Porque el miedo, en cierto modo, va siempre unido a un pecado, que es la falta de confianza, ¿no? La confianza es la confianza. ¿Contra qué virtud se falta cuando yo no confío? Pues contra la virtud de la fe y de la esperanza al mismo tiempo, ¿no? La confianza no es otra cosa sino la fe revestida de esperanza, si es una virtud, y de amor. Y el miedo casi siempre viene de una falta de fe, de una falta de esperanza, de una falta de confianza. Y también puede ser un pecado. El miedo no es pecado.
Cuando hay gente que dice, bueno, el miedo no es pecado. Bueno, digamos que tampoco es virtud. Los miedosos no son virtuosos, ni mucho menos prudentes, ¿eh? Son miedosos. Es que hay gente que te dice, es que hay que ser prudente. Y dice, mira, tú eres un gallina, déjate de prudencia. La prudencia es otra cosa. No llamemos virtud a lo que es pecado. O desde luego, nada laudable. Ser miedoso no es ser virtuoso. Es ser miedoso. Y mucho menos ser prudente. El prudente es audaz y es confiar. Y el que tiene miedo, pues es un miedoso. Y repito, no es pecado, pero es casi. Porque la confianza y la esperanza y la fe suelen brillar por su ausencia en los amigos, ¿vale? Lo que pasa que luego, para que quede bonito, dicen que es que son prudentes. Y así está el mundo, ¿vale? Lleno de prudentes de estos. No, hay que ser audaces, osados, atrevidos, confiados y lanzarse a caminar. Y si me estrello, pues mira, tal día era un año. Porque sentado en la camilla nunca te vas a estrellar, pero tampoco nunca vas a avanzar, nunca vas a llegar, ¿no? Y Jesús viene a eso. Viene a levantarnos de nuestras parálisis para que nos encaminemos a la gloria de Dios. Porque como decían las lecturas de hoy hemos visto cosas admirables, ¿no? Y con este espíritu tenemos que adentrarnos en este jubileo, ¿no? En este año de la misericordia. ¿A dónde nos tenemos que ir? ¿Cuál es mi casa? Ya hemos dicho, el corazón del que es misericordioso, ¿no? El hogar de amor y misericordia. Pero eso requiere un camino. No es que te coges y lo mismo que descolgan al paralítico por el tejado, le descuelgan por el tejado del hogar de amor y misericordia. Despejan la casa y te meten por ahí. No. Tengo que entrar yo y tengo que entrar caminando. Porque Jesús me ha dicho que puedo caminar. Me ha dicho que me levante y que camino, ¿no? Luego al hogar de amor y misericordia tengo que encaminarme yo. Lo primero de todo con un acto de voluntad. Yo quiero ir ahí y me pongo en camino y voy. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues pasito a pasito. Pasito a pasito se va haciendo el camino y se va caminando, ¿no? La misericordia precisamente es eso, es una vía. Nos lo dice aquí el Papa. Misericordia es la vía que une a Dios y al hombre. Una vía, un camino, que como digo, hay que hacer paso a paso, caminando. Porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Hay gente que te dice, claro, es que esto de la misericordia es la panacea para todos los vagos y todos los indolentes y todos los... Como Dios es misericordioso, hacemos lo que nos dé la gana. A ver, nadie ha dicho eso. ¿No se oye? Es que yo, de verdad. ¿Cae? A ver, bueno. Que digo que la misericordia no es el remedio o el escudo donde se camuflan todos los vagos, todos los indolentes y todos los caraduras. Porque como Dios es bueno y es misericordioso, pues yo hago lo que me parece. No. Nadie ha dicho eso. Y si alguien lo interpreta así, pues mal interpretado, ¿no? La misericordia es esa esperanza, esa confianza absoluta de que por encima de todo, incluso los límites de mi pecado, yo soy amada. Pero la misericordia no es donde yo me parapeto para seguir haciendo lo que me dé la gana y seguir pecando. Esa no es la misericordia, esa es mi cara dura y punto. ¿Vale? La misericordia de Dios me garantiza que a pesar de las 1000 fechorías que yo pueda hacer, que evidentemente las puedo hacer, por encima de todo, el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no lo va a limitar nada, ni nadie, ni siquiera mi pecado. Mi pecado me limita a mí, no le limita a él. Me limita a mí porque me impide gozar de la plenitud de ese amor. Soy yo el que con mi pecado voy poniendo límites, ¿no? El Año Santo, como sabéis, se inicia mañana, ¿no? Mañana, solemnidad de la Inmaculada Concepción.
Y es una manera, la concepción de la Virgen es una respuesta de Dios a nuestro pecado, ¿no? A ver, ¿qué digo? ¿Qué digo? Vamos a pasar la puerta santa porque no se puede atascar en ella, no hay manera de que la traspasemos. Que el Papa va a abrir la puerta santa y que lo que significa es que queda abierta la puerta de la misericordia, ¿no? Y esta puerta santa se simboliza en un templo, en cada diócesis, en el primer templo de cada diócesis, que es cada catedral, y en San Pedro, el Papa abrirá la puerta santa, me imagino, en San Pedro, y luego me imagino, esto es imaginación mía, a lo mejor me equivoco, que irá a San Juan de Letrán, que es la verdadera catedral del Papa, ¿no? Porque San Pedro no es una catedral, San Pedro es una basílica, pero no es la catedral de Roma, la catedral de Roma, de la diócesis de Roma, es San Juan de Letrán, donde el obispo de Roma tiene su sede catedralicia. Bueno, entonces me imagino que abrirá la puerta santa en San Pedro mañana y otro día, no sé cuándo, irá a San Juan de Letrán a abrir la puerta santa también. Los obispos de cada diócesis, el próximo domingo día 13, están convocados por el mismo Santo Padre a que abran las puertas santas en sus catedrales respectivas, unidos a sus diocesanos, y se anuncie el jubileo, ¿no? Es la hora de la misericordia y es la hora de atravesar esa puerta. Nosotras, los samaritanos y las samaritanas, tenemos nuestra catedral particular, ¿no? Nuestro templo propio, que es el templo del Dios vivo, ¿no? El corazón de Cristo. Y es la puerta que tenemos que abrir. O sea, nosotras no tenemos sede, nuestra sede es el corazón de Jesús. ¿Cuál es la sede de la asociación? El corazón de Jesús. ¿Cuál es el domicilio de la comunidad? El corazón de Jesús, actualmente en Filipinos 5. Después Dios dirá. ¿Dónde vive usted? En el corazón de Jesús. Oiga, que no estoy de WhatsApp, que lo estoy diciendo en serio, y yo también. O sea, a ver, yo tampoco estoy de WhatsApp. Esto es lo que hay, ¿no? ¿Y dónde queda eso? En cualquier sagrario. Llama usted a la puerta y allí está nuestra sede, ¿no? Ahí vive el corazón de Jesús, es donde de verdad ahora mismo vive palpitante, ¿no? Y ahí es donde vivimos. Hay que efectivamente tocar esa puerta del sagrario y abrirla y colarse ahí dentro, ¿no? La misericordia de Dios, ¿dónde habita? Ahí, en cada sagrario del mundo, habita la misericordia de Dios. Pero no de una manera figurada, sino real, auténtica, verdadera. No en algo que es un símbolo que parece, que significa. No, eso es abrir la puerta de la catedral, un símbolo. Pero abrir la puerta del sagrario y entrar ahí, eso ya no es un símbolo, eso es verdad, realidad, auténticamente. La misericordia de Dios vive ahí, palpita ahí, está ahí, es ahí, existe ahí. No sé cómo expresarlo de otra manera. No es nada simbólico, es la única verdad, bueno, de las pocas verdades por la que yo me dejaría matar, y daría la vida, por decir y confesar que ahí, en cada sagrario del mundo, la misericordia de Dios está, es y actúa. Esa es la verdad más grande y ante la que desgraciadamente muchas veces pasamos, o que no nos enteramos, o que nos despistamos, o que se nos va la especie y nos distraemos con otras cosas. Lo más importante del mundo y de la vida está en el sagrario. Y mi familia y lo que yo más quiero en la vida está en el sagrario. Y mi vida y mis ilusiones y mis proyectos, y si eres cristiano, están en el sagrario. Si no eres cristiano, pueden estar en otro sitio, pero si tú de verdad eres cristiano y crees en Jesucristo, todo lo que de verdad te tiene que importar y mover tu vida está ahí. O sea, el verdadero templo de Dios está en la Eucaristía. De hecho, en la diócesis de Valladolid, este año, coincidiendo con el Jubileo de la Misericordia, se ha convocado un congreso eucarístico diocesano. O sea, es el año de la misericordia y de la Eucaristía.
Y tiene pleno sentido por lo que os digo, ¿no? La Eucaristía es el sacramento de los estupendos, no. A ver, para comulgar hay que comulgar efectivamente con las debidas disposiciones, ¿no? Y estando el alma en la gracia de Dios, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que la Eucaristía sea el pan de los inmaculados, los perfectos, los santos y los estupendos. No, la Eucaristía es el pan de los pobres, de los que necesitamos a Dios, de los que necesitamos alimentarnos de Él para poder ir caminando, ¿no? Tenemos que acercarnos al sacramento con el alma en gracia, efectivamente, pero si nos acercamos a Él y a comer de Él y a alimentarnos de Él, es porque somos pobres y tenemos hambre y sed, ¿no? O sea, no es... A ver, con esto entended lo que voy a decir, ¿eh? Yo no voy a negar toda la tradición de nada, ¿no? Pero hay cantidad de himnos en la iglesia que son himnos de la iglesia, está muy bien, pero a mí personalmente, esto es personal, ¿eh? Absolutamente mío personal, no estoy sentando cátedra en nada. No me dicen nada. Cuando lees, por ejemplo, pan y sangre, pan de los ángeles ni necesitan pan ni nada, están estupendos. Es el pan de los pobres, de los pecadores, de los que no podemos más. La Eucaristía no es la exquisitez de los perfectos, ¿no? Es el pan de los que no tenemos nada y solo le tenemos a Él y le necesitamos a Él, ¿no? Yo no comulgo porque sea estupenda y como estoy en gracia de Dios soy estupenda y puedo comulgar. No, yo comulgo porque Dios es muy bueno y a pesar de todas mis pobrezas y todos mis pecados, Él me perdona, me restaura la gracia en mi alma y me admite a su presencia y me acerco a Él porque soy muy pobre y le necesito, porque si con Él, comulgando, apoyada en Él, alimentada por Él, voy como voy, a trancas y a barrancas y a veces me caigo, pues imaginaos sin Él, pues ¿dónde estaría? Totalmente perdida, ¿no? La Eucaristía es donde de verdad está la misericordia y yo necesito no solamente acercarme a la misericordia, necesito alimentarme de la misericordia y que la misericordia de Dios sea vida en mí, sea carne de mi carne, sangre de mi sangre, sea asimilada por mí, ¿no? Asimilar ese alimento que es Jesús y sea asimilada por mí en el orden del Espíritu, porque sin la misericordia de Dios es que no podemos vivir. No existiríamos un solo instante que Él dejara de mirarnos con misericordia y sostenernos con misericordia, desapareceríamos. Porque somos a veces tan necios que creemos que la vida es nuestra, ¿no? No, la vida es un don de Dios, pero en el sentido de que cada instante de mi vida Él me está dando el ser, ¿no? Me está sosteniendo. Y de igual manera mi alma, ¿no? Cada instante de mi existencia, la misericordia de Dios está sosteniendo mi alma, mi ser, mi vida, mi corazón. Y un solo instante que hubiera un cortocircuito, por decirlo de alguna manera, y no me llegara ese flujo de gracia, de misericordia, es que dejaría yo de ser. Bueno, yo y cualquiera, ¿no? Yo hablo en concreto de mí, de mi experiencia vital. Dejaría de existir. Por eso, el jubileo, quiere decir eso, jubileo viene de la palabra júbilo, el gozo, la alegría, es que este año es el año en que nos dedicamos a conmemorar y a anunciar a todo el mundo que la misericordia de Dios es eterna y que la misericordia de Dios ha venido en carne, viene en carne, está encarnada, tiene cuerpo, que es el cuerpo de Jesús, y encima está vivo y está en un sagrario, y para que yo esté con Él físicamente, para que yo le pueda mirar y Él me pueda mirar, y para que yo me pueda alimentar, para que yo me lo pueda comer, así de claro, ¿no? Y desde dentro Él me pueda sustentar y me pueda dar la vida, ¿no? Me pueda hacer vivir. Coincide también en el jubileo, coincide también el jubileo con el 50º aniversario de la conclusión del Concilio Vaticano II.
Concilio Vaticano II, evidentemente yo soy una mujer de posconcilio, nací cuando el concilio llevaba 5 años concluido y yo siempre he oído hablar del concilio, y cuando era pequeña oía hablar del concilio y decía, ¿qué será eso del concilio? He tenido el privilegio, porque para mí es un privilegio, ¿no? Y una bendición, de que desde los 14 años he tenido en mis manos los documentos del Concilio Vaticano II, de los cuales al principio no entendía ni torta, pero yo los tenía y siempre entendí, y esto lo debo a las personas que me educaron con mucha luz de Dios, que en esos documentos estaba algo francamente importante para la Iglesia y para mi vida, ¿no? Y cuando he ido siendo más mayor, he tenido el gozo, que para mí es un gozo, de poderlos leer y saborear y profundizar en ellos, ¿no? Y el concilio ha sido, sin duda, a pesar de que muchos lo han maldecido, muchos no lo han entendido, muchos otros lo han malinterpretado y manipulado, el concilio ha sido una bendición de Dios para la Iglesia, es una bendición, y una bendición de Dios para el mundo entero, aunque el mundo no lo haya reconocido, ¿no? O se niegue a reconocerlo. Lo primero que nos ha dicho el concilio es que la Iglesia está llamada a anunciar el Evangelio de una manera nueva, ¿no? Y los que vivimos después del Concilio Vaticano II estamos llamados a anunciar el Evangelio de un modo nuevo. Y los consagrados que vivimos nuestra consagración después del Concilio Vaticano II estamos llamados a vivir nuestra consagración y a anunciar el Evangelio de un modo nuevo. Juan 23, querido y entrañable Juan 23, en la apertura del concilio pronunció unas palabras que nos indican el camino a seguir. Dice: en nuestro tiempo la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia que no empuñar las armas de la severidad. La Iglesia Católica, al elevar por medio de este concilio ecuménico la antorcha de la verdad católica, quiere mostrarse amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella. Y dice también el Papa, en otra ocasión, el Papa Juan 23, San Juan 23, que la antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. Lo mismo el samaritano del Evangelio, que la samaritana del Evangelio eran dos tipos poco recomendables. Pero eran los malos de aquel entorno. O sea, sabéis que Samaria está en el medio, Galilea al norte y Judea al sur. Pero por estar en el medio no eran ni del norte ni del sur, eran de ninguna parte y eran malditos del pueblo de Dios. Los galileos les odiaban, los judíos les odiaban, los galileos y los judíos se odiaban entre ellos, pero cuando había que odiar a los samaritanos hacían causa común. No sé si esto os hace pensar algo. Jesús también de la realidad, ¿no? Los del norte odiaban a los del sur, pero los del norte y los del sur odiaban a los del medio. Así la vida. Entonces, el samaritano que socorrió al pobre desgraciado que estaba paleado en el camino era un mal tipo, un sinvergüenza, un corrupto, un salteador, una persona sin moralidad. Era samaritano, o sea, un asco de tipo, así hablando claro y bien, o sea, el sacerdote dio un rodeo, el judío piadoso dio un rodeo, el mercader dio un rodeo, o sea, la gente decente daba rodeos. Y el desgraciado, sí, samaritano, fue el que se paró y fue misericordioso. La mujer del foto, mejor no hablamos. Menuda individua, menuda pájara de cuenta, no sé cuántos maridos, iba, venía, subía, bajaba. Iba al pozo cuando nadie iba para no encontrarse con nadie.
Luego era contestona, porque hablaba con desconocidos. Era una señora, o sea, la señora, bueno, una señora no, era una mujer. Las mujeres en aquel tiempo no hablaban con desconocidos, y menos con un judío. Y encima tiene cara, porque la samaritana tenía tela, la mujer, ¿eh? Oye, ¿quién eres tú? ¿Vas a ser tú más que nuestro padre Jacob? En ese tono le hablaba, ¿no? Mucho rabí, pero, oye, ¿pero tú qué te has creído? Le faltó un poco decir, sácate tú el agua y déjame en paz. Aquí tienes el cubo, ¿no? Pues ella era así, o sea, era osada la conversación que mantiene, y al final, iba a decir como todas las mujeres, no, era mujer, no todas las mujeres. Pues fue desviando la conversación en de lo que no quería hablar, no hablaba, y le empieza ahí, entonces, ¿cómo se adorará a Dios? Pero no me hables de peras y rábanos, que están con lo tuyo, que tú, los maridos, Jesús intentando centrar el tío, ¿no? Y la otra es muy espiritual. Bueno, pues esta, que también tela la mujer, fue la que se enteró de quién era aquel. Es el Mesías. Y salió zumbando a contárselo a todos. Y muchos creyeron por su testimonio, ¿no? Total, que ser samaritano, iba a decir, es ser samaritano, o sea. Pero el uno ejercitó la misericordia y la otra dio testimonio. Supo ver al Señor, reconocerle y contárselo al resto, y muchos creyeron por el testimonio de aquella que no tenía credibilidad ninguna, ¿no? Bueno, pues esas figuras son las que nos dice Juan 23, que han marcado la pauta de la espiritualidad del concilio. Yo no he sido, lo dice Juan 23 y lo repite Francisco en la Bula. Es que son cosas que dice la madre Olga esta, que es samaritana. ¿Qué va a decir ella, no? Pues no, señores. Misericordia Vultus número 4, párrafo segundo. La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. Una corriente de afecto y admiración se ha volcado del concilio hacia el mundo entero. Ha reprobado los errores, sí, porque lo exige, no menos la caridad que la verdad. Pero para las personas, solo invitación, respeto y amor. Así es la Iglesia y así tenemos que ser nosotros. Porque eso también hay que entenderlo bien. Porque la caridad a veces se entiende muy mal. Mirad, hay una palabra maldita, pero maldita, 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 que hay que borrarla del diccionario, que no tiene nada que ver con la caridad y que es un asco. Pobrecitos. ¿Qué pobrecitos? A ver, decir pobrecito no conduce a nada más que a hacer que el pobre desgraciado sea más desgraciado todavía. No, si está haciendo algo mal, la caridad te exige corregirle, sacarle de su error y llevarle al camino del bien. Eso es caridad. Pobrecito no es caridad. Pobrecito es ser tonto y dejar al que está mal en lo que está mal. Y tú te haces responsable. Nada de pobrecito. A ver, mira, con mucho cariño, esto no es así, estás equivocado y le vas conduciendo al camino correcto. Porque con el error no hay que tener compasión. El error hay que desenmascararlo, hay que denunciarlo y hay que corregirlo. La actitud de compasión y de misericordia es para la persona que comete el error. Pero no es pobrecita. Esto lo has hecho mal. Y está mal. Y lo que está mal hecho, lo haga quien lo haga. ¿Lo haga yo? O lo haga su santidad el Papa Francisco. Está mal hecho. Y no pasa nada. Porque la misericordia de Dios es eterna. Pero hay que empezar por reconocer lo que está mal hecho, pedir perdón, y entonces uno queda limpio, sanado y curado. Y ya no es pobrecito, es verdaderamente dichoso y bienaventurado. ¿Vale? Entonces, lo que está mal se dice, se reconoce, se denuncia. Denunciar no significa que haya que sacudir a nadie, sino que se dice a las claras, ¿vale? Y se reconoce, se presenta la misericordia de Dios. En el punto y hora en que se presenta la misericordia de Dios con arrepentimiento de lo que se ha hecho mal, inmediatamente queda arreglado, inmediatamente, ipso facto, y después ya empezamos a vivir. Y a esa persona que ha cometido un error, el que sea,
y que sufrirá, aunque el error quede perdonado, las consecuencias del error, porque las cosas dejan su marca, dejan sus cicatrices, con esa persona es con la que dice el Papa que hay que tener, acabo de perder la línea, que hay que tener la caridad, la paciencia, la delicadeza, el respeto, el amor. A las personas hay que invitarlas, no hay que forzarlas. Hay que invitarlas desde el respeto, desde la delicadeza, pero al mismo tiempo desde la verdad. La verdad y la caridad no son incompatibles. Es que si dices la verdad, ¿cómo vas a ser caritativo? Es que no se puede decir la verdad, si es verdad, sin caridad. Ni se puede ser caritativo dejando a un lado la verdad. Si tú estás engañando a alguien, te estás timando. No estás siendo caritativo con él. La gente muchas veces intenta separar la verdad y la caridad. Y eso es un error, ¿sabéis por qué? Porque Dios es verdad y Dios es caridad. Y es uno, es una unidad perfecta, ¿no? Es que en esto hay que tener cuidado porque la gente confunde los términos, ¿no? Pobrecita, si le dices la verdad, hay que tener caridad. ¿Y quién te ha dicho que la verdad y la caridad sean incompatibles? Otra cosa es el modo, las maneras. Tú no puedes ir sacudiendo a la gente con la verdad. En aras de la verdad, como yo soy muy sincera, coges, fusilas, la dejas con la lengua afuera y dices, he sido caritativa porque le he puesto la verdad. Y la otra dije, estoy como el paralítico, no peor, o sea, a ver si consigo levantarme de eso. No, pero no de mi pecado, sino de esta que ha venido a redimirme de mi pecado, que me ha cogido y me ha aplastado en el pecado y le ha faltado enterrarme. Una cosa son los modos, pero nunca renunciar a la verdad. Y dejarlo bien claro siempre, por encima de tu pecado y de tu error, yo te quiero, pero tu pecado no lo quiero. Por eso nunca vas a conseguir que lo admita, aunque te siga queriendo a ti. Y luego también otra cosa, las cosas se dicen una vez, no 257 veces en un minuto, porque la gente se harta. Es que habrá que decírselo, pero si ya lo sabe. Una vez que se lo has dicho, a lo mejor el siguiente paso es rezar, ¿no? Y dar ejemplo, que es el mejor predicador, fray ejemplo, ¿no? Porque claro, es que habrá que decírselo, pero ¿para qué se lo vas a volver a decir? Que ya lo sabe, que no es subnormal. A ver, una cosa es que esté equivocada, una cosa es que tiene un error, pero que no es tonta, que lo ha pillado, que lo ha entendido. Otra cosa es que desde aquí hasta aquí hay un camino y hay que hacerlo. Y eso requiere tiempo. Y requiere otra cosa que eso ya no nos gusta tanto. A base de dar clases de moralidad y de la misericordia y de arrepiéntete y no sé qué rollos peloteros que le contamos a la gente, ¿hacemos penitencia para que se conviertan? A eso también hay que hacerlo. Lo pone en algunos sitios. Oración y penitencia por los pecadores. Bueno, pero habrá que decirlo, no, sí, decírselo ya os lo hemos dicho. Ahora, para que eso haga efecto, tú rezas y te sacrificas por esa persona. Parece que está saliendo el sol. Cuando dices eso hay gente que cambia de tema, te habla de los políticos, del fútbol, del tiempo que hace, que no, que estábamos en que había que convertir a esta, su pecado y tal. Bueno, sí, pero que sí, o sea, al paso de ella y ahora nosotros, por detrás, estamos sosteniendo a ese hermano que está débil, maltrecho, muerto, porque la misericordia pasa porque yo dé la vida por esa persona. Y yo dé la vida para que esa persona se convierta. Eso es ser misericordioso, no solamente decir, pobrecita es lo que no, pobrecita caca, no se dice. Borrado del diccionario samaritano. Pobrecita o pobrecito es una maldición, no. Esta persona es una hija de Dios y yo quiero que recupere su dignidad. Y para eso yo doy la vida. Que es lo que Jesús ha hecho. Jesús nunca dijo pobrecito a nadie. Cuando se compadeció de alguien, se conmovió hasta las lágrimas. Y actuó. Y oró. Y consoló. Y habló. Y tocó a los que nadie se atrevía a tocar. Pero nunca dijo pobrecito. Y por último, entregó la vida. O sea, dio la vida por todos.
Porque la misericordia es eso, ¿eh? La misericordia se derrama cuando yo me entrego, cuando yo me sacrifico, cuando yo... Hay una frase de San Pablo que es uno de los actos de misericordia más gordos que yo he leído nunca, pero nunca se suele interpretar en clave de misericordia. Estoy sufriendo dolores de parto hasta que Cristo tome forma en nosotros, dice San Pablo, ¿no? Esa es la misericordia. Porque a todos esos que están desviados, descarriados, perdidos, San Pablo está padeciendo dolores de parto hasta engendrarlos a Cristo, hasta convertir a esos que son hijos de Adán en hijos de Dios. Ese es el parto. Darlos a luz como criaturas nuevas, como hijos del Padre. Y eso es la misericordia, ¿eh? Y San Pablo, pues aseguro que, no estoy a decir pobrecitos, insensatos, nada, que debía tener un geniete genial el hombre, pero os daba voces, les llamaba de todo menos bonitos, ¿quién os ha engañado? Viene cualquiera predicando otra cosa y os la creéis, tontos. No decía pobrecitos, pero les amaba. ¿Quién enferma sin que yo enferme? ¿Quién cae sin que a mí me dé fiebre? San Pablo tenía unas entrañas de una ternura impresionante. Ahora, no era una ternura merengue, era una ternura en sólido. No. No, es que creemos que ser tierno es ser melifluo, cursi, ay. Mire usted, así no llegamos ni de aquí a la puerta. Salero, chicha, porque van a venir vientos y tortas por todas partes. Hace falta gente firme, robusta, fuerte, que de verdad dé la vida por los que ama. Eso es ser padres y madres. Y eso es ser misericordioso, entregar la vida para que de verdad Cristo tome forma en cada ser humano. Y eso es engendrarles a la vida de verdad, a la vida de Cristo, a la vida de la misericordia. Yo me compadezco de todos aquellos que no conocen a Cristo. Y para que le conozcan y sean cristianos, vivan en Cristo, yo doy la vida. Eso es ser misericordioso, ¿no? Y luego, nos dice el Papa que toda esta riqueza doctrinal, todo esto que estamos diciendo, la Iglesia la vuelca en una única dirección. Todas las directrices del concilio, toda la teología, toda la exégesis, toda la liturgia, todo el patrimonio espiritual, cultural, teológico que tiene la Iglesia, todo, absolutamente todo, tiene que estar volcado en una sola dirección, porque esa es la voluntad de Dios. Servir al hombre. La Iglesia está para servir al hombre. Y al hombre en todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en todas sus necesidades. El año jubilar, que comienza mañana, concluirá en la solemnidad litúrgica de Jesucristo, Rey del Universo, del 20 de noviembre del año 2016. En ese día se cerrará la Puerta Santa y esperamos tener sentimientos de gratitud y reconocimiento a la Santísima Trinidad por habernos concedido un tiempo extraordinario de gracia. En ese día encomendaremos, dice la bula, la vida de la Iglesia a la humanidad entera y el inmenso cosmos al señorío de Cristo, esperando que derrame su misericordia sobre todo el universo. Y dice el Papa, ¿cómo deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios? Es propio
de Dios, es un atributo de Dios, es propio de Dios, usar misericordia, y especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia, ¿no? Así nos lo dice una de las oraciones colectas, ¿no? Oh Dios, que muestras tu omnipotencia sobre todo en perdonar. Hay una oración colecta, ahora no recuerdo exactamente el día, pero que a lo largo de la Cuaresma, acabando la Cuaresma, dice así: oh Dios, que muestras su misericordia, tu omnipotencia, sobre todo en perdonar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios ante todo es paciente y misericordioso. En los Salmos, de modo particular, destacan esa grandeza del proceder de Dios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de gracia y de misericordia. Todas estas cosas, que son la actividad, por decir de alguna manera, propia de Dios, es la actividad a la que somos llamados. Perdonar las culpas, hasta donde podemos perdonar, las ofensas que se nos infieren a nosotros. Curar todas las dolencias, las que están a nuestro alcance, siempre estamos hablando de nuestro nivel, ¿no? Rescatar las vidas del sepulcro, resucitar muertos, ¿os suena? Ya os lo he contado una vez, ¿no? Y coronar de gracia y de misericordia a todo el que se nos acerque. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, repito la idea, de que el Señor sostiene a los humildes y humilla a los malvados hasta el polvo. La misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad concreta con la cual Él revela su amor. Podríamos decir, esto lo dice el Papa, que se trata realmente de un amor visceral, que proviene de lo más íntimo, como un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón, visceral. La víscera motriz de toda vida humana es el corazón, ¿no? La víscera fundamental, sin la cual el resto no funciona, ¿no? Pues el amor de Dios, la misericordia de Dios es visceral, viene de dentro, de sus entrañas, de su corazón. Y hay un estribillo, que tendría que ser el estribillo de, como el soniquete que se repitiera todo el tiempo durante el jubileo de la misericordia, ¿no? Que es el verso del Salmo 136 que se repite, eterna es su misericordia. El riesgo de la liturgia es que repetimos tantas veces las cosas que a veces caemos en el automatismo, ¿no? En la rutina. Bueno, pues el Señor cuenta también con ese riesgo, ¿no? La misericordia de Dios hace de la historia de Dios con Israel una historia de salvación, y repetir continuamente eterna es su misericordia, como lo hace el Salmo, es un intento de que tengamos presente de que no solo en la historia, sino por toda la eternidad, el hombre estará siempre bajo la misericordia del Padre, bajo la misericordiosa mirada del Padre. Hay un detalle muy bonito, en el que yo no había reparado y al leer la bula me ha hecho caer en ello, ¿no? El pueblo de Israel integra este salmo, el Salmo 136, que tiene un nombre propio, es el Gran Halel, es el Salmo de la misericordia. Es un salmo, pero a veces le llaman
el himno, ¿no? El himno de acción de gracias, el gran Jalel. Y el pueblo de Israel ha incluido este salmo: eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Él sacó a Israel de Egipto porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el Mar Rojo porque es eterna su misericordia. Va narrando toda la historia del pueblo, intercalando eso: es eterna su misericordia, es eterna su misericordia. Todo lo que Dios ha hecho con nosotros, sacarnos de Egipto, llevarnos por el desierto, abrir el mar, no sé qué, no sé cuál, hundir en el Mar Rojo al faraón, todo ha sucedido porque es eterna su misericordia. Y el Salmo lo repite así. Y el pueblo de Israel venera de manera especial este Salmo. Como digo, es el gran Jalel, ¿no? Y lo he incluido en las fiestas más importantes para ellos. Jesús, antes de la pasión, oró este Salmo de la misericordia, ¿no? Dice, cantando el himno, después de haber cantado el himno, dice el evangelista, Jesús con sus discípulos salió al monte de los olivos. Concluye la Pascua, la cena, cantan el himno y se va al huerto, ¿no? Mientras instituía la Eucaristía como memorial perenne de él y de su Pascua, puso simbólicamente este acto supremo de la revelación a la luz de la misericordia. Todo lo que está sucediendo en la cena y todo lo que va a suceder en el huerto y todo lo que va a suceder el viernes es porque es eterna su misericordia. Jesús está llevando la misericordia del Padre al extremo desde el jueves por la tarde hasta el viernes, cuando entrega el Espíritu, cuando, porque es eterna su misericordia, se rasga su costado y se abre, ¿no? Se queda a la vista esa misericordia de Dios que es eterna, ¿no? Eso es, si lo pensamos despacio, es de una hondura impresionante. La pasión de Jesús es porque es eterna su misericordia. Y los cristianos tendríamos que remodelar y recrear nuestro propio salmo, ¿no? Él llegó al cenáculo porque es eterna su misericordia. Lavó los pies a sus discípulos porque es eterna su misericordia. Dio su cuerpo y su sangre en pan y en vino porque es eterna su misericordia. Dejó que Juan se reclinara en su pecho porque es eterna su misericordia. Comió en la misma mesa que el traidor porque es eterna su misericordia. Salió camino del huerto a orar al Padre porque es eterna su misericordia. Se llevó a sus amigos y sus amigos se durmieron y no lo tuvo en cuenta porque es eterna su misericordia. Se adelantó a los que venían a prenderle para que no tocaran a ninguno de los suyos porque es eterna su misericordia. Ese tendría que ser, y así toda la pasión. Se mantuvo en silencio ante Herodes porque es eterna su misericordia. Porque una sola palabra de Jesús hubiera podido fulminar a Herodes. Y ante el empecatado, la misericordia de Dios calla. Podríamos ir repasando toda la pasión, intercalando esto, porque es eterna su misericordia. Se dejó condenar a muerte por blasfemo, porque es eterna su misericordia. Toda la pasión. Si tenéis, es que parece que queda raro que os lo digan al viento, pero no importa. Todo porque es eterna su misericordia. Es más, os estoy diciendo, desde el jueves hasta el viernes, cuando Longinos le traspasa el costado, porque es eterna su misericordia. Pero podemos coger toda la existencia de Jesús, desde el mismo instante en que empezó a existir en el seno de su madre, hasta la ascensión, ir intercalando esto, porque es eterna su misericordia. Toda la existencia de Jesús es la muestra más patente y más obvia y más evidente
de que la misericordia de Dios es eterna. Y si mirando la vida de Jesús no somos capaces de ver, de captar la misericordia eterna de Dios, no vamos a ser capaces de verla nunca. Vamos, es mi criterio. Dios puede hacer lo que quiera con cada uno, pero es que en la vida de Jesús se ve cómo es eterna la misericordia del Padre, ¿no? Y para mí, cuando he estado leyendo la bula y he estado pensando qué decía y qué no decía, ha sido muy revelador y muy conmovedor ver esto, ¿no? Y es más, me atrevo a deciros, por supuesto que, como os acabo de decir, en la vida de Jesús resplandece la misericordia de Dios, ¿no? Porque es eterna su misericordia. Pero actuando la fe, hay que actuar la fe. Tendríamos que ser capaces, no es fácil, ¿eh? Yo he hecho pruebas estos días y no me salía mucho, pero pienso seguir intentando. En cualquier acontecimiento de nuestra vida, en vez de desquiciarnos, desesperarnos, patalear, enfadarnos, que es humano y es lo que suele pasar de entrada, ¿no? Nos pasa a todos, a mí la primera. En vez de enfocarlo así, ponerme delante del Señor y decir, este dolor es porque es eterna tu misericordia. Esto que no entiendo es porque es eterna tu misericordia. Esto que parece injusto es porque es eterna tu misericordia. Esta persona que me mortifica y no lo entiendo es porque es eterna su misericordia. Yo creo que si fuéramos capaces de hacer ese ejercicio, avanzaríamos muchísimo en paz, en libertad, en santidad, porque nos configuraría con Jesús, que fue a su pasión para demostrar que es eterna la misericordia del Padre, cantando el gran Jalel, ¿no? Y él, después de cantarlo, se encaminó al huerto, y yo estoy convencida de que internamente en Jesús resonaba eso, ¿no? O al menos en fe. Es eterna la misericordia de mi Padre. Y por eso voy. Para que entiendan que es eterna la misericordia de mi Padre, ¿no? Pues de alguna manera que mi vida sea un testimonio también tangible y vivo de que la misericordia de Dios es eterna, aun en medio de las circunstancias adversas que yo me pueda encontrar. Que todos tenemos en la vida circunstancias adversas. Nota, la receta que os he dado es guay, pero es súper complicado. O sea, que nadie se desespere porque no me sale. Pues ya os digo que estos días estaba haciendo pruebas y no... Tampoco me salía. Pero creo que es un camino, ¿no? O sea, yo lo he visto así delante de Dios, entiendo que es un camino a recorrer. No es un camino fácil, pero como decía una religiosa que yo conocí con mucha gracia, autopista hacia el cielo no, camino de cabras, no hay. Ir al cielo es un camino lleno de baches y muy complicado, ¿no? Pero creo que hacer eso concreto puede ser de gran ayuda, aunque no es fácil, porque el camino no está señalizado. Hay que ir caminando, ¿no? Haciéndolo cada día. Bueno, digo que... Bueno, no lo digo yo, lo dice aquí el Papa. Lo que pasa es que yo ya os lo he dicho a mi modo. Que, dice el Papa, saber que Jesús mismo hizo esta oración con el Salmo, con el gran Jalel, lo hace para nosotros los cristianos aún más importante y nos compromete a incorporar este estribillo en nuestra oración de alabanza cotidiana. Eterna es su misericordia. Y con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso, podemos percibir, dice el Papa, el amor de la Santísima Trinidad. La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor divino en plenitud.
Dios es amor, nos dice Juan. Lo afirma Juan por primera y única vez en toda la Sagrada Escritura. Lo hemos oído tantas veces que nos parece que está en todas partes. No. El único que lo dice una sola vez es Juan. Primera carta de Juan, capítulo 4, 8, 16. Dios es amor. Este amor se ha hecho ahora visible y tangible en la vida de Jesús. Y la misión de todo cristiano es la misma misión que Jesús recibió del Padre: revelar el misterio del amor divino en plenitud, el misterio del amor misericordioso del Padre. Un amor que en la persona de Jesús se revela y se entrega gratuitamente. Las personas que se acercan a Jesús se le acercan porque quieren ver algo único e irrepetible. Los signos que Jesús realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes, llevan consigo el distintivo de la misericordia. En él, en Jesús, todo habla de misericordia. Nada en él es falto de compasión. Jesús, ante la multitud de personas que lo seguían, viendo que estaban cansadas y extenuadas, sintió desde lo profundo del corazón una intensa compasión por ellas. Lo que movía a Jesús en todas circunstancias no era otra cosa sino la misericordia, con la cual leía el corazón de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales. Cuando Jesús encuentra a la viuda de Naín, que lleva a su hijo al sepulcro, sintió gran compasión por el inmenso dolor de aquella madre en lágrimas y le devolvió a su hijo, resucitándolo de la muerte. Y después de haber liberado al endemoniado de Gerasa, Jesús le encomienda una misión. Hombre, yo, tan mal como el endemoniado de Gerasa, no he llegado a estar. Porque endemoniada de esa manera, no. Pero quien más, quien menos tiene sus demonios. Cada cual que se analice los suyos. Yo tengo los míos y los he tenido peores. Y cada vez que Jesús me ha ido librando de mis demonios, pues siempre he recibido la misma misión. Anuncia todo lo que el Señor te ha hecho y la misericordia que ha obrado contigo. Marcos 5:19. La mujer samaritana, como era mujer, no esperó ni a que se lo dijeran, salió zumbando y es que no le dio tiempo a darle el encargo. Ya ella lo entendió y se fue, ¿no? Anuncia lo que el Señor ha hecho contigo. Lo que a mí me han dado gratis, lo que a mí me han hecho, lo feliz que me ha hecho, cómo me ha curado, tengo que contarlo. Tengo que decirlo. Es una vocación, y cualquier vocación siempre llega desde la misericordia. Hasta con Mateo, que era medio banquero. Sí, Mateo era un tipo, en fin. En la vocación de Mateo también aparece el horizonte de la misericordia. Pasando por delante del banco de los impuestos, los ojos de Jesús se posan sobre Mateo, no sobre los impuestos. Sobre Mateo. Debería ser un pájaro de cuenta el tal Mateo, en fin. O sea, Jesús no se cogía gente fácil porque tenía que quedar claro que él podía con lo fácil y con lo difícil. Entonces, cogía temas complicados para dejar sobreentendido que los más facilillos también, ¿no? Quedaban incluidos. Pasando delante del banco de los impuestos, los ojos de Jesús se posan sobre los de Mateo. Era una mirada de Dios siempre es así, cargada de misericordia.
que perdonaba los pecados de aquel hombre, y dice el Papa, y venciendo la resistencia de los otros discípulos, que no querían ver a Mateo ni en pintura, ni con misericordia, ni sin misericordia, ni de ninguna manera. Mira, claro, tú le mirarás con misericordia, pero nosotros no le queremos mirar, mejor no le miramos. No queremos ni verle, ni en pintura. Que no queréis taza, pues vais a tener taza y media, porque se va a venir con nosotros para siempre. Y nosotros dirían, ¿qué? ¿Cómo dices? Pues sí, la misericordia de Dios pasa por ahí. Porque llevándose al Mateo, de paso ponía a los otros en orden que no estaban todavía muy ordenados o que estuvieran en el pelotón. Porque a Mateo no le querían ni ver. Y Jesús dijo, esto hay que curarlo. ¿Cómo? Toma. Mateo por la mañana, mediodía y por la noche. Pero hombre, como señor, que este tipo es un golfo, un ladrón, un sinvergüenza, un colaboracionista de los romanos, en fin, un impresentable. Teniendo en cuenta que vosotros tampoco sois mucho mejores, Mateo con todo. No, a ver, aquí cada uno tenía su historia distinta. Este se dedicaba a los impuestos, otros a otras cosas, ¿no? Y otros a gruñir las 24 horas del día, yo qué sé. Y dijo, ¿sabéis cómo os voy a...? Le voy a curar a él y le paso a vosotros. ¡Hala! Mateo incorporado al paquete. Yo a veces pienso que los discípulos le mirarían como diciendo... ¿que ha desayunado o este se está quedando con nosotros o de qué va, no? Vence la resistencia de los otros discípulos. A veces, entendiendo lo que voy a decir, pero lo voy a decir. A veces, para ser misericordioso en la iglesia, hay que vencer la resistencia de muchos que están en la iglesia. Esto es así, ¿no? Entre los cristianos, cuando hablo de la iglesia no hablo de la iglesia jerárquica, ¿eh? Entre los cristianos te dicen, pero ¿cómo así con esa persona así? Pero vamos a ver, esa persona es persona. Y le ha costado a Jesucristo toda su sangre como tú y como yo. Entonces, cabe en el grupo, es de la familia. No ha sido redimida con una sangre distinta que la tuya y que la mía. Pero hombre, pero... Es un pecador, sí, y tú y yo, ¿qué somos? Bueno, yo no he cometido adulterio, evidente, porque no estoy casada, lo tengo complicado para cometer eso. Tendría que inventarme otros pecados, pero ¿qué más da un pecado que otro? El pecado es pecado. Los mandamientos van uno detrás de otro por aquello de que tiene que haber un orden, no se pueden recitar los 10 en bloque. Pero no hay ninguno que sea peor que el resto. ¿Es peor quebrantar el 9º mandamiento que el 2º? ¿Es peor quebrantar el 3º que el 5º? No, yo contra el 9º mandamiento, ya digo, estoy casada, tú me vas a contar cómo va a cometer adulterio. Complicado. Vamos, si consigo cometer adulterio sin estar casada, que me hagan unas estatuas. Claro, entonces dices, no, pero es que no, da igual. Hay pecados que son públicos y nos escandalizan más. Hay otros que están dentro del corazón y no sabemos lo que pueden herir al corazón de Dios, ¿no? Por algo Él se reserva el juicio, Él es el único juez. Pero que aquí nadie es perfecto para decir, te doy gracias, Señor, porque no soy como esos y que no se acerquen. Y a veces entre los cristianos yo he visto verdaderas reticencias. Y con lo que nos ha hecho, ¿cómo lo vamos a admitir? Pues precisamente porque te lo ha hecho, le tienes que perdonar, porque si no eres igual de pecador que él. El que no perdona, peca. El que guarda rencor, peca. Es que hay que ver lo que me ha hecho, me ha puesto perdida, me ha hecho tal faena, me ha hecho la otra, lo que hemos sufrido, lo que... Y te dicen, ya acuérdate que nos dices lo que nos dijo y aquel día, que sí, que me acuerdo de todo, bueno, y mejor no acordarse. Pero tú, resistiéndote a perdonar, estás pecando. Estás ofendiendo a Dios tanto o más que esa otra persona. El que no perdona, peca tanto más que el que ya pecó. Si se niega a perdonar al que ha pecado, al que le ha ofendido. Y esto sucede muchas veces. Y Jesús, llamando a Mateo, nos recuerda esto. Que los otros eran unos mendrugos. Y no eran mejores que Mateo. Pecaban de otra manera.
pecaban queriendo excluirlo, pecaban queriendo dejarle al margen, pecaban cuando le dicen al Señor, te cuidado que es un recaudador de impuestos, menudo pájaro. Y Jesús les demuestra que su amor y su misericordia no excluye a nadie, que no podemos sentirnos mejores que el resto y limitar la misericordia de Dios a nuestros cortos alcances. Dios no puede perdonar eso, perdona, Dios puede perdonar todo. Si te aguanta a ti diciendo esas tonterías, es que es un tío grande, porque vamos, Dios no puede perdonar eso. Dios puede perdonar todo y perdona todo, siempre y cuando haya un corazón contrito que pida perdón. Lo único que nos perdona es el pecado contra el Espíritu Santo, que es precisamente eso, creer que Dios no puede perdonar todo. Y dicho lo cual, ya me callo, que llevo hablando una hora. Y resumiendo, ¿no? El Papa dice, con esto termino, que San Beda el Venerable, cuando comenta esta escena del llamamiento de Mateo, ¿no? De la vocación de Mateo, San Beda dice que Jesús miró a Mateo con un amor misericordioso y lo eligió. Y formula, miserando acque eligiendo. Y ese es el lema episcopal del Papa Francisco. Siempre, dice el Papa, me ha cautivado esta expresión, tanto que quise hacerla mi propio lema. Precisamente viendo la pobreza te llamo. Y esa es mi experiencia vital, ¿no? Que Jesús, viendo mi pobreza, viendo mi incapacidad, y yo creo que precisamente por eso me ha llamado, ¿no? Y su llamada y su mirada son las que me han dignificado, las que me han hecho hija, las que me han hecho predilecta. Pero, ¿por qué me ha llamado? Porque es eterna su misericordia. No porque yo sea especial, no porque yo sea buenísima, no porque yo me merecía nada de esto. No, el misterio de la elección es un misterio. Si me ha llamado es porque Él es bueno y porque es eterna su misericordia. No porque yo merezca nada, ¿no? Y esto es lo que yo querría destacar. Que todo en nuestra vida, lo que nos parece regular o malo, y también lo que juzgamos que es bueno, lo entendamos o no lo entendamos, es porque es eterna su misericordia. Y en este año yo creo que es lo que tenemos que recordar, que recalcar y tratar que toda nuestra vida sea un grande jalel, ¿no? Un gran himno en el que estemos continuamente reconociendo y cantando que es eterna su misericordia. Me levanto por la mañana y, Señor, es eterna tu misericordia, y todo lo que me pueda suceder a lo largo de este día que comienza es porque es eterna tu misericordia. Bueno, malo, regular, me chinche, me alegre, me fastidie, lo entienda o no lo entienda, es porque es eterna tu misericordia. Y ahí